Hoy vamos a hablar de los 100 días de gobierno de Petro, porque han sucedido muchas cosas en estos 100 días y los expertos normalmente pues le dan 100 días al gobierno para mostrar qué es lo que ha hecho, cómo es más o menos la hoja de ruta. Y aquí hoy voy a hablar de las cosas que me han parecido buenas, con las observaciones que siempre pues tengo que hacer, porque uno tiene que tener criterio propio, y las cosas malas que definitivamente desapruebo personalmente, y usted me puede dar sus opiniones de las cosas buenas y malas y qué es lo que opina. Vamos a hacer un análisis sin fanatismos para ver pues cómo le ha ido al gobierno Petro. En primer lugar, hablemos de lo bueno. Primero, buscar la paz. Hay temas de impunidad y narcotráfico, pero me parece que buscar la paz es algo importante y que Colombia tiene que dirigirse hacia ese camino. A pesar de todas las dificultades y de tantas cosas, creo que eso es algo positivo a largo plazo para el país. Tiene sus consecuencias y demás, pero me parece bueno. Segundo, la reforma agraria. A ver, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis que nos va a servir para todo el video, y es que yo he criticado bastante la postura no solo de sino de gobiernos también anteriores, de gastar mucho. Es que aquí tenemos que entender que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Yo tengo que gastar lo que me ingresa, no puedo gastar más, porque si gasto más tengo que endeudarme, tengo que imprimir billetes, es decir, aumentar la inflación o endeudar generaciones futuras, y pues vamos a terminar a largo plazo en una situación que va a afectar a los que menos tienen. Teniendo ese pequeño paréntesis bien claro de que todo lo que sea gastar exageradamente o gastar de más me parece negativo, me parece que hay que focalizar el gasto. Hay datos que hablan claramente de eso, como por ejemplo que el gasto público se desperdicia más o menos en 5 puntos del Producto Interno Bruto, que esos son casi 50 billones. Según cifras de 2018 del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ¿por qué hablo de la reforma agraria como algo positivo? Por una razón. Significa que podemos en el mediano y sobre todo largo plazo empezar a diversificar las exportaciones, a diversificar ingresos en el país. Ahorita, por ejemplo, prácticamente el sector petrolero tiene el 60% por lo menos, más o menos aproximadamente, de todo lo que son las exportaciones. Entonces hay que diversificar ingresos, pero diversificar ingresos no es matar a la gallina de los huevos de oro a punta de impuestos, sino impulsar el agro, impulsar otras ramas de la economía que nos pueden servir a largo plazo. ¿Cuáles son las observaciones sobre la reforma agraria? Tiene costos muy altos, se ha hablado de por lo menos 60 billones, pero eso solo es para el tema de comprar la tierra. No sabemos cuánto van a costar los subsidios que van a otorgar para hacer que el agro sea atractivo para la gente joven, para que puedan ir a trabajar, para que sea atractivo financieramente. Entonces todos esos costes, recordemos que ahorita estamos en un déficit fiscal. Casi que siempre vivimos en déficit fiscal, es decir, tenemos más gastos que ingresos, vivimos por encima de nuestras posibilidades, y eso hace que para poder hacer la reforma agraria tengamos o una de estas o varias a la vez. Endeudar el país, imprimir billetes si lo deja el Banco de la República, o vender activos de la nación. Entonces básicamente tenemos ese problema en cuanto a la parte financiera, que eso sí me parece negativo. Tercero, se han eliminado unas altas consejerías y algunas nóminas paralelas. Se ha hablado de que esto es aproximadamente 4 billones de pesos. Yo estimo que no es así, porque esos 4 billones de los que se ha hablado desde DAPRE básicamente corresponden a todos los contratos de prestación de servicios, y yo no puedo decir que todos los contratos de prestación de servicios sean nóminas paralelas. ¿Qué son nóminas paralelas? Son básicamente, y ambos las contraté para hacer la función que debería hacer solamente una persona. Entonces la persona adicional se le llama nómina paralela, por decirlo de alguna manera. Entonces no podemos decir que todos los contratos de prestación de servicios del gobierno sean nóminas paralelas.
pero ahí hay que hacer un trabajo de fondo y me parece bueno que se eliminen algunas altas consejerías que están haciendo funciones que hacen ministerios. Entonces básicamente me parece eso algo importante. Sin embargo, me gustaría personalmente que se metiera a fondo hasta el final en todo lo que son el gasto público inútil. Ya hablamos de 50 billones. A 2018, cuando gastábamos 200 y pico billones. Ahorita en 2023, por ejemplo, vamos a gastar 405 billones de acuerdo con el presupuesto general de la nación. Siguiente. Se habla de la popularidad del 61%. Algo que mucha gente etiquetaba de bueno. A mí me parece algo absurdo considerarlo como bueno. ¿Por qué absurdo? Porque no creo que la política deba tratarse de qué tan popular soy, de cuánta gente soy capaz de movilizar en una marcha. Hoy hay una marcha. Eso no tiene nada que ver. O sea, aquí hay 21 millones de seres humanos que viven en la pobreza y 6 millones que están en la pobreza extrema. Entonces tenemos un grave problema y no podemos estar pintándonos pajaritos en el aire con el tema de la popularidad. Eso me parece absurdo. Lo menciono porque me parece que había que criticarlo. Siguiente, el nombramiento del ministro Ocampo. El ministro Ocampo ha dado credibilidad y ha apagado muchos incendios que han salido a hablar por un tema que vamos a hablar más adelante, y es la falta de coordinación en los mensajes. Pero el ministro Ocampo ha salido a apagar muchos incendios. Me parece bueno lo que ha sucedido con el tema de la SAE, abrir toda esa posible corrupción de, por ejemplo, hectáreas, fincas de muchísimas hectáreas que están en contabilidad por 64.000 pesos. Eso es absurdo y me parece bueno que se ponga el ojo en todos esos temas, porque ahí hay mucho dinero. Entonces hay que ver si hay un posible caso de corrupción o es error, digamos, por falta de poder contabilizar las enormes cantidades de bienes que se le ha incautado a la mafia. Sexta cosa que me ha parecido súper buena, la reactivación de la frontera con Venezuela. Si bien esto tiene muchos peros, la parte diplomática, hay un montón de cosas, pero a mí me parece positivo por el punto de vista económico. Y la otra dificultad que hay son los cruces ilegales, que tengo entendido que el gobierno ya está poniendo los ojos frente a cómo solucionar todos esos cruces ilegales. Pero me parece que es bueno reactivar esas negociaciones, ese comercio con Venezuela. Hasta ahí lo bueno. ¿Qué me ha parecido malo? Varias cositas. Recordemos aquí mi punto de vista frente al gasto. Entonces, a mí me parece que pues sí, creo que es lo lógico, lo normal. No se puede vivir, uno no puede vivir por encima de sus posibilidades, porque va a vivir endeudado, alcanzado y demás. Y finalmente, cuando uno maneja un estado, cuando uno vive por encima de sus posibilidades, lo que hace es que le traslada, por ejemplo, vía deuda o vía inflación, que sería lo peor, todo lo que es el tema de lo que uno supuestamente quiere hacer para ayudar a los pobres. Pero si uno por el otro lado le está fregando la vida, por el lado de la inflación, pues no está haciendo nada, está multiplicando el número de pobres. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a hablar de lo siguiente. Primero, las alianzas con la oligarquía de izquierda. Ahorita pues me van a decir, pero ¿cómo así que oligarquía de izquierda? ¿Usted en qué país vive? Uribista, no sé qué, bla bla bla. Bueno, Gaitán, alto referente de izquierda, hablaba en sus discursos de una oligarquía liberal y una oligarquía conservadora. Entonces estamos hablando de ambos espectros, de la izquierda y la derecha, porque pues obviamente el Partido Liberal es un partido de izquierda, así ha sido históricamente. Petro se unió con todos los partidos políticos excepto el Centro Democrático, pero porque ya sería pues absurdo, ¿no? Pero básicamente él se alió con todo el mundo, repartió ministerios y demás, y eso sí me parece negativo. Eso, ¿dónde está el discurso del cambio, de luchar contra las oligarquías, ¿no? Entonces aquí cuando ya somos gobiernos la cosa hay que darle manejo, ¿no? Es lo que parece, ¿no? Segundo, la política económica. Aquí hay varios temas que hay que tratar, pero en cuanto a la política económica tenemos que tener en cuenta primero el manejo del déficit fiscal. Se recibió un país con un déficit fiscal enorme de 75,6 billones para finalizar el 2022, pero
¿Qué se ha hecho para solucionar ese déficit? Porque una cosa es uno decir, sí, la olla está raspada, pero ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? Supuestamente en campaña se nos habló de austeridad y no estamos viendo una lucha seria contra la austeridad, salvo lo de las nóminas paralelas que mencionábamos antes. Se ha visto que gastos exorbitantes en la posesión, se ha visto los viajes de Verónica Alcocer con presupuesto público, que se gastó más de 60 millones de pesos, casi 70, en un viaje de 14 días. Hemos visto todo el tema de lo de los plumones de ganso, de todo cómo despilfarran licuadores de casi 2 millones de pesos, un televisor de 27 millones, que uno en el costo lo conseguía como en 5 o en 6 millones. Entonces se ha visto es que no está el discurso de la austeridad, pero en la realidad no. Por el otro lado tenemos que hablábamos de la focalización del gasto, que no se ha tocado el tema de los subsidios a los más ricos. Subsidios, no estamos hablando de beneficios tributarios, que eso es otra cosa. Subsidios a los más ricos. Aquí en Colombia subsidiamos ricos. Resulta que con un estudio del Departamento Nacional de Planeación del año 2015, el 39% en promedio ponderado de los subsidios se iban al 40% de personas que más ingresos tienen en el país, con la enorme salvedad de que en pensiones, todos los subsidios para pensiones, el 74% van para el 40% de las pensiones más altas, de las personas más ricas del país. Entonces básicamente tenemos que tener eso en cuenta, que no ni siquiera no he escuchado que se haya mencionado algo al respecto sobre luchar por focalizar los subsidios, porque no subsidiemos más gente rica, sino que subsidiemos, porque obviamente a este gobierno le gusta el tema de los subsidios. Pues bueno, si le gusta el tema de los subsidios, hay que subsidiar a la gente pobre, no a la gente rica. Que es que eso venía antes de Santos, de Uribe, de Duque, de mi abuelita, sí, pero no se ha visto una lucha frontal para focalizar ese gasto, focalizar que vaya a la gente pobre, no a la gente rica, para que deje ir esa plata. En un estudio que hice, aquí les voy a mostrar, sobre el déficit fiscal, vimos que para el año 2023, por ejemplo, en focalización de subsidios sin tocar las pensiones, por ejemplo, se podrían rescatar unos 24 billones. Y diga que no 24, pero por ejemplo, que se rescaten 10. Es fabuloso, es espectacular, pero lastimosamente eso no sucede en nuestro país. El aumento en el tema de la gasolina, digamos, si bien por un lado sí se ha planteado que esos aumentos al tema de la gasolina podrían ser, digamos, necesarios, pero por otro lado, les pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si el senador Petro, o sea, antes de presidente, hubiera vivido en un gobierno donde hubieran dicho no, hay que aumentar la gasolina? Pues estaríamos viendo un montón de protestas, un montón de marchas, pero como ahora es él el que la tiene que subir, pues la cosa ya pues no es tan grave, ¿no? Entonces eso me parece que pues es negativo. Y finalmente lo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles nos va a afectar a todos. El tema de la reforma tributaria. Primero, se incumplió lo que se prometió en campaña, que fue que 50 billones anuales que se iban a recaudar vía reforma tributaria de las 4.000 fortunas más grandes de Colombia, y no grabando activos productivos sino los improductivos. Eso fue lo que él dijo. Entonces, o mintió o no hizo las cifras, no prometió algo que no sabía si se podía cumplir o no. Entonces, o hubo irresponsabilidad o mintió. Eso me parece terrible, me parece algo malo. Impuestos a productos que hacen parte de la canasta familiar. Aquí mucha gente puede decir, no, pero ¿cómo va a decir que hacen parte de la canasta familiar? Que una gaseosa no puede hacer parte de la... El tema de la canasta familiar no es lo que a usted se le ocurra ni lo que a mí se me ocurra, sino una serie de productos que el DANE juiciosamente en sus estudios ve, analiza el consumo y dice, esto es lo que más consume la gente normalmente. Entonces básicamente eso hace parte de la canasta familiar. Hay un montón de productos que están grabados con ese impuesto, que es peor que el IVA. Porque, a ver, si yo soy empresario, por ejemplo, y vendo un producto grabado con IVA, eso se llama IVA generado.
Pero cuando yo lo compré, yo esos IVAs que yo pagué al comprarlo, se los puedo descontar de la declaración de IVA. Entonces no tengo que trasladarle todo ese costo al consumidor final. En este tema de los impuestos saludables, para el año 2025, por ejemplo, que el impuesto saludable va a ser del 20%, eso es un 20% sobre el precio de venta y ya, y eso no se puede descontar. Eso me parece absolutamente negativo. Más burocracia, este aspecto me parece terrible. ¿Cómo así que más burocracia con un gobierno del cambio? Sí, por ejemplo, tenemos la creación del Ministerio de la Igualdad. Profe, pero ¿qué es lo que está diciendo? El Ministerio de la Igualdad no existe, todavía no se ha creado. Pues ya está en un proyecto de ley y pues cuando usted lo revisa, por ejemplo, en el impacto fiscal no dice cuánto cuesta. Según lo que yo veo, puede costar alrededor de unos 400.000 millones al año, más o menos. Es lo que yo estimo. Y también más burocracia cuando apoyó el proyecto del fiscal Barbosa de ampliar la planta de los funcionarios de la fiscalía en 6.000 personas nuevas, que le va a costar al país por lo menos 1.080.000 millones de pesos. Entonces eso no me parece del todo bueno. Que es que hacen falta personas, que es que cada fiscal tiene 600 casos. Pero yo veo un fiscal general que, con todo respeto, pone a un montón de funcionarios, que esa no es su función, a pasearle a los perritos, a hacer un poco de cosas que él se cree pues un reyesuelo. Entonces básicamente me parece que lo que hay que hacer es ver cómo se puede mejorar la fiscalía con los recursos que ya existen. Hoy la fiscalía gasta por lo menos unos 5 billones, es mucha plata. Entonces nunca les alcanza, ¿no? Listo, ya con eso cerramos todo el tema del tema del gasto, del déficit, de la política económica. Ahora tenemos que hablar de la falta de coordinación en los mensajes, que es algo profundamente negativo. Se empezó sosteniendo una promesa en campaña que era el no a los nuevos contratos de exploración. Y eso llevó a que se devaluara el peso. No estamos hablando de que subiera obviamente el dólar por esas declaraciones, sino que hubo una pérdida de valor en el peso colombiano. Eso se vio a través de múltiples gráficas donde empezamos ya no a comportarnos como nuestros pares históricos, sino que la moneda empezó a caer enormemente. Claro, sí. El petróleo representa el 60% de las exportaciones y piensan que pues ya no va a haber, digamos, el principio de empresa en marcha, sino que esto dura 8 años y se acabó. Pues claro, obviamente la gente va a decir, uy, toca empezar a ver qué hago con mi plata. También entró esa falta de coordinación de los mensajes. Por ejemplo, se habló de unos impuestos a telefonía móvil, que planes de celular de 47.000 pesos, si no estoy mal, o de 42.000 pesos, ya estarían grabados con impuestos. Entonces básicamente se habló de eso. Entonces eso lo habló una ministra, luego salió el ministro Campo a decir que no, y así han estado con ese tema de los ministros. Pero ya se ha solucionado eso, menos mal. Ese aspecto sí me parece bueno que se corrija, y eso hay que reconocerlo. Órganos de control de bolsillo, probablemente. Por ejemplo, el tema del contralor. El contralor es lo que se dice, es un contralor de bolsillo. Cuando pues realmente, obviamente, Gustavo Petro, cuando era candidato, cuando era senador, pues eso lo hubiera condenado completamente. Y lo condenaba, de hecho. Pero pues ya cuando uno está en el poder, la cosa parece ser que cambia. Nombrar personas poco aptas para cargos importantes o que han tenido también sus salidas en falso. La ministra de Minas, Irene Vélez, cuando habló de un montón de cosas, de crecimiento económico mal planteado, de que el hueco o el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles eran 10.000 billones, cuando en realidad son unos 40 billones. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, que habló sobre que se debía conciliar con el ladrón, etcétera, que le pagara el plan de celular y un montón de cosas que
Bueno, sigamos. Ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez. Ella tiene estudios en el tema del derecho laboral, pero ha salido con cosas como, por ejemplo, que la clase empresarial en Colombia es tacaña, es buenista. Quiere decir que hace cosas en apariencia justas, pero que en realidad están encareciendo el empleo formal. Y les voy a poner un ejemplo: el cambio de la jornada nocturna. La actual jornada nocturna empieza a partir de las 9 de la noche en adelante. Ella dice, no, pues tiene que ser a partir de las 6 de la tarde. Y creo que tiene razón, obviamente. Pero no analiza que se está encareciendo el empleo formal en Colombia. Entonces, indirectamente estoy promoviendo la informalidad, estoy poniendo más lastres para que se cree empleo formal, que es el empleo que cotiza seguridad social, que da pensión, etcétera. Entonces, digamos, aunque ese cambio es positivo, yo tengo que ver por otro lado cómo hago para que no encarecer tanto el empleo formal y al mismo tiempo brindarle derechos a los trabajadores, los justos derechos. Por ejemplo, si usted tiene un trabajador de salario mínimo de 1.000.000 de pesos, cuando usted mira todos los costos y gastos que va a tener mensualmente, no es el 1.000.000 de pesos, hay que sumarle la seguridad social, los derechos mínimos laborales y bueno, entre todas las arandelas le da que usted tiene que gastarse unos 1.700.000 aproximadamente. Entonces eso es importante. Alguien va a decir, no, pero son 1.300.000 y pico porque lo único que sale es seguridad social. Pero usted contablemente tiene que reconocer que esa persona tiene que reconocerle cesantías, prima, etcétera, y aunque no se les vaya a pagar mensualmente, tiene que hacer las provisiones, los gastos en contabilidad, porque en algún momento se los tiene que pagar. Ministra de Salud Carolina Corcho ha dicho declaraciones imprecisas sobre el sistema de salud junto con el presidente Petro, de que el sistema de salud colombiano es el peor del mundo, cuando existen estudios donde nos habla de que no es tan así, que es un sistema muy inclusivo, lo cual es raro que lo critiquen, ¿cierto? Porque ellos hablan mucho del tema de la inclusión. Quinto, el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y algunos otros ejemplos más que hay por montón. Entonces, básicamente eso es el análisis de los 100 días. Creo que he dicho casi todas las cosas buenas y casi todas las cosas malas. Se me pueden estar saliendo varias, pero este, digamos, es el recuento, entre comillas, breve que he hecho de lo que ha significado los 100 días de gobierno de Gustavo Petro. ¿Y usted qué le parece? ¿Le ha parecido bueno? ¿Le ha parecido malo? ¿Cuál es su análisis? Quiero que me lo dejen en la caja de los comentarios. Y ya, gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbase si no lo ha hecho. Nos vemos en un próximo video.